Bueno, nos informan que el audio y la imagen es buena. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Un saludo para todos, bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Con ustedes Camilo y Melissa, vamos entonces a desarrollar este tema que comentábamos y decíamos, es muy útil, muy valioso para el descubrirnos a sí mismos. Este es el tema número 20 de esta serie de pistas denominadas Fase A, todas las pistas que necesitamos para el conocernos a nosotros mismos y desarrollar un serio trabajo interior. El tema entonces se denomina el país psicológico. Esta conferencia nos va a dar a nosotros un enfoque en la parte del trabajo, de la muerte psicológica, de nuestro identificar de nuestra psiquis. Muchas veces nosotros ni sabemos por qué estamos sufriendo, por qué estamos alegres, por qué estamos ansiosos, deprimidos. Entonces aquí vamos a poder ver cuáles son esos acompañantes. Empecemos reflexionando que así como existe un país externo donde nosotros vivimos y podemos ubicarnos muy fácilmente, así sucede también en nuestro mundo interior. También existe un país psicológico interno donde cada uno de esos defectos, donde todo nuestro 97% de conciencia atrapada en los defectos van formando. Por eso en la medida en que vamos a empezar a trabajar con nuestra psiquis, vamos a empezar a ver cómo cambian ciertas ciudades o que se caen ciertas cosas, paredes, puertas. Esto está haciendo referencia a que estamos modificando en nuestro mundo interior una serie de conceptos y teorías que pertenecen a esa parte de nuestros defectos. Entonces veamos que así como se dice coloquialmente, cada persona es un mundo. ¿Pero por qué somos un mundo? Porque dentro de nosotros existen grandes familias, grandes asociaciones de todos nuestros yoes psicológicos. Vemos que la lujuria tiene su familia, la pereza también, la codicia, la gula, la envidia. Bueno, todos ellos tienen una serie de acompañantes que son los que necesitamos empezar a identificar para desarticular y empezar a hacer un trabajo de muerte interior psicológica a través de esa identificación de todos nuestros yoes. Las personas, nosotros, nunca jamás ignoramos la ciudad en la que nos encontramos. Podemos ubicar muy bien nuestro país en el mapa, el departamento, la república, la ciudad, bueno, en fin, eso lo ubicamos muy bien. Pero psicológicamente hablando, nosotros vamos a ver que es muy diferente. En esta parte, en este terreno de nosotros mismos sucede lo contrario. Es decir, que allí nosotros no podemos identificar por qué a veces nos cae mal una persona o por qué a veces estamos como tan deprimidos o vemos que inicia el día con ánimo, con pasión, con fuerza y ya después del mediodía todo se fue, nos vaciamos, entró una mala voluntad, entró una serie de cosas y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Eso es lo que necesitamos ir a ver. Así como podemos ver en esta imagen, vamos a ir a mirar en dónde estamos ubicados psicológicamente. Nosotros, todos los seres humanos, jamás sospechamos esa parte psicológica, ese país psicológico donde nosotros estamos ubicados. A veces nos vamos a la comarca de la lujuria y no lo sabemos, a la comarca de la envidia, de la pereza, y eso es lo que nosotros vamos a mirar en esta conferencia. Así como en el mundo físico existen casas o colonias decentes y cultas, vamos a ver que en nuestro mundo interior también sucede lo mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que así como externamente podemos ver casas muy bonitas y muy elegantes, en nuestro mundo interior también hay defectos psicológicos que en un momento nos hacen sentir buenos, nos hacen sentir cultos, nos hacen sentir muy amables, pero es una fachada, es decir, que es una serie de yoes psicológicos que nos muestran una apariencia y que nos quieren hacer sentir así. Así sucede también con callejuelas o con colonias peligrosísimas. Externamente hablando, uno en su ciudad sabe dónde no debe irse porque andan los malandrines o las personas peligrosas o porque roban. En nuestro mundo interior pasa totalmente igual. Hay unas partes muy peligrosas de nosotros mismos, ¿no? Que en un momento hemos hasta hablado y hemos reflexionado, que cuando estamos solos es cuando empiezan a salir, a brotar todos estos pensamientos, donde empezamos a pensar cosas que decimos, uy, no, pero esto jamás se me ha pasado por la mente, ¿yo qué estoy pensando? A eso es a lo que nosotros vamos a empezar a identificar, a darle un enfoque para poder conocernos más a nosotros mismos. Bien, y aquí hay dos puntos bien claros que quiero que pues definamos todos. Uno es
el hecho de nuestros conocidos, nuestros amigos, ¿sí? Y el otro es por qué accedemos a lo que ellos nos invitan. Esos son esos dos puntos. Veamos nuestros amigos, el primer punto. Tenemos un amigo borracho. ¿A qué nos va a invitar el amigo borracho? Pues a tomar, ¿cierto? Bueno, a todo lo que se desenvuelve con el tomar, por ejemplo. Tenemos un amigo que está muy metido con los procesos de pornografía y demás. ¿A qué nos va a convidar él? Bueno, a ver pornografía, nos va a hablar de eso. Bueno, listo. Lo mismo un amigo que de pronto esté metido con las drogas o un amigo bien adúltero o bueno, en fin. Aquí, por ejemplo, vemos la denominación de amigos calaveras. ¿Cuáles son esos amigos calaveras? Esos amigos calaveras son los que les gusta ir al prostíbulo, ¿sí? A derrochar su energía, ¿sí? A quitarse toda esa vitalidad. Por eso es que simbólicamente son calaveras. Pero ¿qué vamos a mirar también? El segundo punto de nuestros amigos. ¿Por qué entonces? Una cosa es que ellos nos conviden, pero el segundo punto es por qué nosotros accedemos a eso. Pues nosotros accedemos a eso es por la permisividad que tenemos con también los defectos que son afines a ellos, ¿sí? ¿Cómo así? Pues sí, pues yo no accedo a tomar si no tuviera el yo de alcohol, pues yo no accedería a tomar. Si yo no tuviera también, por ejemplo, el yo de la pornografía, pues entonces no accedería a eso, ¿sí me comprenden? Entonces van esos dos puntos, los acompañantes que nos proponen y por qué accedemos. Siempre la permisividad va a hacer que sin darnos cuenta, digamos, entre comillas, pues desenvolvamos y dejemos aflorar y terminemos relacionados y haciendo tal o cual cosa. Dentro de nuestro país psicológico, asimismo, también hay muchos acompañantes. Esos acompañantes son nuestros defectos. Ellos también nos arrastran continuamente a diferentes lugares. ¿De acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a qué defecto es el que está ahí. Veíamos el tema anterior, que era el tema número 19, estados y eventos, y entendíamos que en un momento viene tal vez un recuerdo acompañado de una carga psicológica de tristeza y entonces nos metemos en el callejón de la depresión, ¿sí? En donde, ¿qué está? Bueno, ahí están los diferentes aspectos de la tristeza, diferentes, bueno, todo eso, toda esa carga de depresión y demás, ahí están todos, hay un número, hay 10 ahí acompañantes que quieren hacernos llorar y sentirnos mal y bueno, hasta pensar en cosas terribles. Pero desenvolvamos este otro ejemplo para que nos descubramos muy francamente. Podemos entonces ver, bueno, puede ser el caso de una mujer que viva en una casa muy elegante, que digamos que físicamente no le haya sido infiel a su marido, entonces bueno, sea una dama que se ve muy virtuosa, muy honorable, muy buena esposa, de conducta ejemplar, de buenos modales y demás, ¿sí? En una muy agradable mansión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que puede suceder que ella, debido a sus diferentes yoes lujuriosos, en su intimidad, ¿sí? En su privacidad, en su mundo interior, tenga muy a flore el adulterio, ¿sí? Y entonces esté teniendo fantasías, inclusive muy calladamente, sin que nadie se dé cuenta, con cada uno de los amigos del esposo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, muy educada y demás, saluda a todos, pero viene un pensamiento uy, ¿cómo será estar en la cama con este? ¿Sí? ¿Cómo será entonces darme un beso con este otro? Uy, ¿cómo será también acostarme con fulano o con sutano? ¿Sí? Mírele esos ojos, ¿cómo será mirándome desnuda o lo que sea? Cada uno de esos pensamientos que de ella están en su interior, pues bueno, son los que la están volviendo a ella multiplicidad de intenciones y bueno, cargaría un prostíbulo en su mundo interior, ¿no? Porque cada uno de esos yoes es como equivalente a una prostituta que está ahí. Entonces veamos cómo es esto. Puede darse el caso de una persona que se quiere alejar bueno, de acá, de pronto de la ciudad o algo así, se aleja o llega a un monasterio, como es el ejemplo acá de un monje, puede inclusive vivir en un monasterio muy austero, en una celda, ahí, bueno, alejado de todo,
pero psicológicamente en cualquier momento le pueden llegar unas fantasías de asesinar a fulano o a sutano, o bueno, puede recordar ciertos eventos que lo hacen cargarse de odio y querer pensar en eso. Puede inclusive tener de pronto, bueno, ciertas cosas quedó muy impresionado y entonces tener también fantasías de pistolero, de atracadores, puede tener una curiosidad muy fuerte con las drogas. ¿Y qué es todo eso? Eso es que pues dentro de sí mismo tiene diferentes defectos asesinos, pistoleros, drogadictos y atracadores que él no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Pues bueno, porque eso se le conocen a los yoes infraconscientes, defectos psicológicos que no nos estamos dando cuenta que cargamos y en cualquier momento están saliendo, los estamos alimentando y literalmente no nos estamos dando cuenta. Veamos que, por ejemplo, aquí en estos dos casos que cita Camilo, podemos verlos también dentro de nosotros mismos. En un momento uno puede parecerse o mostrarse muy amable, pero que a uno le pisen el dedito gordo del pie, eso a uno ya le hace aflorar el asesino, el que quiere, mejor dicho, descargar toda su furia, toda la violencia. Así sucede con la dama intachable. Podemos mostrarnos muy aparentes, muy fieles. Recatadas. Exactamente, pero lo importante es que veamos en nuestro mundo interior que en algún momento se nos ha pasado un pensamiento de, esta persona esto, o uno se frustra a veces con la pareja porque no hace algo que uno esperaba. Pero mire cómo fulanito, sí, esas comparaciones es lo que hace que nos lleven nuestros defectos psicológicos a cada una de esas diferentes callejuelas, comarcas o ciudades de las que estábamos hablando en un principio. Así es, entonces vamos a mirar. Hay una premisa de la mente, hay algo que no nos deja darnos cuenta de las cosas. ¿Y cuál es esa premisa? Dice, como está pasando en mi mente y nadie lo ve o no lo están viendo, ¿sí? Pues puedo darme el lujo de pensar o sentir lo que sea. Ahí está esa incapacidad de nosotros de frenar a nuestros defectos, nuestra espantosa permisividad con cada uno de esos defectos que están en nuestro interior. Y lo estábamos pues, diciendo y desenvolviendo para que cada uno lo tomara desde el primer tema. De la calidad de nuestros sentimientos y pensamientos, pues va a ser verdaderamente nuestras palabras, nuestras obras y demás. Y bueno, no es el hecho entonces de que pasó un pensamiento y yo digo, no, eso fue que pasó por allá y no, ya, gracias a Dios ya se fue. No se ha ido. Si pasó un pensamiento es porque está en nuestro interior. Si pasó un sentimiento es porque está en nuestro interior y deberíamos entonces muy urgentemente ir a observarlo para quitarnos eso de encima, dejar de alimentarlo y pues bueno, lo primero es darnos cuenta. Entonces veamos esto. Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Pero ¿a qué se refiere esta frase? ¿Por qué decimos entonces que hay mucha maldad en los virtuosos? Bueno, entonces veamos esto. Una persona puede creerse muy buena, que no necesita hacer un trabajo interior, no, que ya tiene la fidelidad, que ya tiene el amor, que ya tiene todo, ¿sí? Entonces eso hace que no busque perfeccionarse, que no busque trabajar sobre sí mismo, que no busque esa mejora, ¿no? Que no busque entonces limpiarse, ¿sí? Mientras, ¿qué pasa con el malvado? El malvado en un momento sabe que está errando, que ha cometido errores, ese tiene posibilidad de volcarse en un trabajo interior, si es que así lo desea, y bueno, y desarrollarlo. Entonces, esto que está diciendo Camilo podría escandalizarnos en un punto a nosotros, o bueno, a una persona que se considera mojigato, a esos pietistas que se consideran santurrones, a los ignorantes ilustrados, pero no a un verdadero psicólogo. ¿Por qué hay maldad en los buenos y virtudes en los malos? Cuando nosotros aprendemos que la sabiduría la vamos a extraer de todos nuestros defectos psicológicos, entonces nos vamos a dar cuenta de la necesidad de querer cambiar. Hay muchas personas que en función de su inocencia o de falta de, digamos, como de haber vivido ciertas cosas,
considera o se considera, se autoengaña, que es muy bueno y que no necesita hacer un trabajo interior. No con esto estoy diciendo entonces que debemos ir a degenerarnos para poder cambiar, no. Cada uno de nosotros ha llegado a unos puntos de degeneración, hemos tocado fondo en algunos aspectos con algunos yoes psicológicos. Ahí es donde ya nosotros debemos empezar a retomar para sacar esa sabiduría que está atrapada en cada uno de esos errores y empezar a hacer un cambio verdadero y radicar en cada uno de nosotros. Aunque parezca increíble, veamos que en el incienso de la oración también se esconde el delito. Todas esas cúpulas de todo ese imperio de religiones, de sectas, de cosas santas que uno podría en un momento decir, no, estas personas son hasta, mejor dicho, más elevadas de conciencia. Muchos delitos que se han cometido, veamos a lo largo de la historia, un ejemplo, la iglesia, todo lo que ha hecho, todo lo que hizo, todas las muertes que ocasionó en función o en nombre de Dios. Entonces aquí es donde nosotros debemos hacer una pausa y reflexionar muy seriamente para nosotros mismos. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Acá es algo para que también lo veamos y mucho se puede ver aparentemente de una expresión, de una reflexión, pero ¿cuál es la realidad de eso? ¿Cuál es la realidad que está detrás de esa persona? Tristemente no tenemos la capacidad de ver más allá, sino solamente estamos viendo y nos encantamos, nos hipnotizamos con apariencias físicas y creemos entonces que esta persona está por buen camino y no nos damos cuenta que muchas veces nos está dando una guianza errada. Por eso es que existen miles y miles de religiones, creencias, cultos de pseudo-ocultistas, pseudo-esotéricos, donde las personas no van a poder despertar conscientemente porque sencillamente ahí está escondido, es una serie de intereses que no podemos ver. Bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos, el delito se reviste con la túnica de santidad y la palabra sublime, lo que decía ahorita. Muchas cosas, muchas sectas, siempre en nombre de Dios han estado justificando los errores, los homicidios, hasta procesos de lavado de dinero, de narcotráfico, de cosas que nosotros en este momento no podríamos imaginar. Así es, entonces aquí vamos a tener también como una pequeña conclusioncita y es, esté en donde se esté, la persona podría y debería desarrollar un serio trabajo interior, ¿sí? Si no está desarrollando un serio trabajo interior, pues los defectos van a salir y van a hacerte las suyas. Siempre van a seguir aflorando y todo eso está dentro de nosotros. Así como podemos ver en esta imagen, todos esos diablitos residen en nuestro mundo interior. Entre los profundos, entre los fondos más profundos de los santos venerables se esconden yoes de prostíbulo, de robos, de homicidio, etcétera. Muchas personas podrían decir, no, pero está siendo muy extremista. Pero es que veamos, no nos podemos autoengañar. Si nosotros hemos hecho el ejercicio de empezar a observarnos, vamos a darnos cuenta que dentro de nosotros hemos visto yoes de envidia, yoes de ganas de querer empujar el otro, de desearle el mal, de vengarnos, una serie de cosas que está en nuestro mundo interior, como citaba anteriormente mi compañero. El hecho de que no podamos verlo, tocarlo, palparlo, no quiere decir que no esté en nosotros. Un pensamiento, una emoción está dentro de nosotros y eso es a lo que debemos ponerle mucho cuidado porque de ahí va a ser la calidad de nuestras palabras y de nuestras obras. Acompañantes infrahumanos, escondidos entre las insondables profundidades del inconsciente, son lo que nos acompañan y es lo que somos nosotros mismos. Santificamos o vemos como personas beatas a individuos que nunca han hecho un trabajo interior y que si realmente no llegamos a liberar el 97% de conciencia, pues en nosotros no puede permanecer esa santidad sin haber hecho un trabajo, ¿sí? Es imposible que nosotros queramos sentirnos buenos o queramos hacer un trabajo espiritual del despertar de la conciencia sin tomarnos el esfuerzo por el amor a nuestro trabajo de empezar a observarnos y empezar a liquidar, a eliminar, a modificar todo ese mundo interior que somos nosotros mismos. Así es, entonces podría uno igual asombrarse que muchos de las personas que estaban de pronto desarrollando su camino espiritual, ¿sí? Estuvieran con unas cargas psicológicas de determinados defectos. Uno se asombraría, pero es así. Muchos tendrían demasiadas cosas
que resolver y que trabajar sobre sí mismos. Aún así, hay muchas cosas que, bueno, en un punto, unas personas de estas que están desarrollando su trabajo interior no han descubierto, pero las empiezan a descubrir y en un momento se van a sentir muy mal y van a decir, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que tengo esto otro? Como cualquiera de nosotros que haga y se dedique entonces a ir a desarrollar esa autoobservación y a descubrir ese país psicológico que está ahí pendiente por descubrir, pues en un momento también diremos, uy, no, pero venga, esto y esto y esto también lo tengo en mi interior y terrible. ¿Qué harían ellos o qué hicieron? Inclusive muchos de estos grandes santos, ellos usarían entonces y usaron silicio sobre su carne, bueno, se lastimaban su cuerpo y demás, hacían determinados ayunos, había muchos que hacían ayunos por la lujuria, por bueno, cada una de esas cosas. Pero ¿qué es lo mejor y qué es lo más valioso? Tenemos una parte de la conciencia, que es esa parte denominada nuestra madre interna. Es la encargada de eliminar cada uno de nuestros defectos con ese fuego del espíritu. Eso es denominado nuestra madre, nuestra kundalini. Esa es la parte divina que está en nuestro interior y que va a eliminar todos esos malos acompañantes que están dentro de nuestro país psicológico. Y si no lo hacemos, pues entonces van a quedar ahí, nos vamos a quedar contemplando y lastimándonos, pero ¿qué? No es solamente contemplarlos y lastimarnos o arrepentirnos, es pedir eliminar esos defectos y para eso está esa parte de la conciencia. Veamos entonces, como estaba diciendo Meli, cuáles son esas potencias mundiales que tenemos en ese mundo interior, ¿sí? Cada defecto puede tener, así como ves afuera, entonces vamos a mirar adentro, ¿sí? En un momento podíamos definir acá, y de una vez es una pista para nuestra psicología, la potencia mundial, digamos, económica puede ser 2 o 3 países, ¿sí? Asimismo, en nuestro mundo interior, la potencia que está alimentando todos los defectos, por ejemplo, puede ser algo denominado el yo fornicario, y el yo fornicario está alimentando a la lujuria, pero también está alimentando la ira, también está alimentando el resto de defectos, la pereza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese debe ser una potencia, ¿sí? Veamos entonces esas grandes inteligencias del mal, ¿dónde están? Ah, bueno, el yo fornicario es uno, ¿sí? Pero asimismo hay una gran potencia que está envolviendo la lujuria, y con el adulterio hay una gran potencia llamada la lascivia, hay una gran potencia llamado, bueno, todo lo que va a desenvolver con la masturbación, ¿sí? Esos son grandes, digamos, lugares psicológicos que están ahí por descubrir y por acabar. Asimismo estará entonces el punto en donde se desarrolla el orgullo, ¿sí? Y donde estará ahí metido en el orgullo, estará metido también las cuevas psicológicas en donde llevamos a todos allá a castigarlos con nuestra autoconsideración y demás. Entonces, bueno, hay que descubrir también dónde están esas potencias y cuáles son. Es decir, que si nosotros no trabajamos sobre nuestra psiquis, sobre eliminar todos esos grandes yoes psicológicos, pues realmente nunca vamos a poder dejar de ser lo que somos, sino los vamos a seguir robusteciendo y con el paso de los siglos vamos a seguir siendo los mismos. Veamos que mucho se ha dicho en las distintas religiones con respecto a la vida después de la muerte. Mucho se puede hablar en teorías, en toda la biblioteca que queramos ver de forma del más allá, pero miremos que no es necesario que los señores ilustrados se devaneen más el cerebro de los sesos para mirar qué hay más allá del sepulcro. Nosotros podemos ver que incuestionablemente después de la muerte cada uno de nosotros va a seguir viviendo en su colonia psicológica de siempre. Es muy curioso que cuando la persona muere, lo que queda de esa persona, que es la personalidad, no el espíritu, sino la personalidad, sigue manifestándose, sigue haciendo lo mismo, sigue poniendo la misma música, llega a la misma hora, hace los mismos sonidos. Es decir, que siempre estamos en función de lo que veníamos haciendo con nuestros defectos. El ladrón seguirá en el antro de ladrones, el lujurioso cual fantasma seguirá en sus casas de citas, el iracundo furioso seguirá viviendo en sus callejuelas peligrosas donde reina el puñal y la ira. Allí también vamos a ver nosotros que no hay un cambio. Entonces, cuando nosotros morimos, ese 97% de defectos, toda esa maletica psicológica va a seguir ahí, va a seguir siendo la misma. Es decir, que lo único que cambia en nosotros es un cuerpo. Cambiamos de cuerpo,
volvemos a nacer, tenemos derecho a 108 existencias y toda esa maletica de efectos vuelve y empieza a manifestarse con un nuevo cuerpo físico a través de una personalidad. Entonces, hay dos formas en las que nosotros podemos empezar a eliminar esos defectos psicológicos, lo hemos hablado en la conferencia de la muerte, de una forma voluntaria o involuntaria. El trabajo al que estamos invitando es empezarlo a hacer de forma voluntaria, a través de un trabajo de autoobservación, de vigilia y de comprensión de nuestros defectos psicológicos. Para luego llevarlos a la eliminación, o durante, entonces pedir eliminar cada uno de ellos. Pero ya hablamos de los defectos y hablamos de todo el desenvolvimiento de ellos en nuestro mundo interior, pero no es lo único que tenemos. Recordemos en el primer tema, desde el primer tema estábamos desenvolviendo, somos tres cosas. El cuerpo físico, está esa psique que es toda esa parte contaminada de nuestra conciencia, en donde están cada uno de nuestros defectos atrapando y alimentándose de nuestra energía de vida y demás. Y también tenemos un 3% que es nuestra esencia, nuestra conciencia. ¿Sí? Es esa chispa interior, esa parte divina, que es esa gotica del inmenso mar del absoluto de todas las culturas, todas las religiones, de todos los hombres. Esa esencia es muy hermosa. ¿De dónde vino? Vino de arriba, de la divinidad, de dimensiones superiores. Nada que hacer, ¿sí? Esto es una realidad para cualquier persona. Y vamos a decirlo, ella misma sabe cómo devolverse, cómo empezar a limpiarse y a ascender, ¿sí? Pero es un trabajo no fantasioso, es un trabajo aquí y ahora y lo podemos desarrollar nosotros. Es el trabajo sobre sí mismos, es el conocernos a sí mismos, conociendo estas tres partes y desarrollando ese regresar al punto de partida. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos entonces a tener que quitarnos todos esos malos acompañantes en los cuales ella también está metida, porque es que tenemos un 97% de conciencia atrapada en cada uno de estos defectos y esa conciencia atrapada la vamos a liberar eliminando cada uno de ellos. Veamos entonces lo que sucedió con estas personas que uno pensaría que no, es que ya vienen santas, que ya vienen limpias, que ya vienen puras. No, la realidad es que ellos debieron y todos estos grandes maestros de la humanidad han hecho un serio trabajo interior, un trabajo interior que está en función de tres grandes trabajos espirituales, ¿no? Ya los habíamos visto en el tema número 17. Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros que lograron desarrollar esa fuerza del Hijo, lograron desarrollar a su Cristo interior, descubrieron todos esos acompañantes que tenían en sus países, en su país psicológico, pues sufrieron terriblemente y bueno, en función de un serio trabajo interior, como les estaba comentando, y bueno, padecieron bastante y se sacrificaron mucho, lograron eliminar todo eso y lograron entonces que su propia conciencia, de su propia esencia, desandara el camino y volviera a lo superior, ¿sí? Entonces es cuando se dice que ellos lograron cristificarse. Regresaron al punto de partida después de, bueno, haber sufrido bastante por todo ese proceso. Es que ¿cuál es el sufrimiento? Nosotros debemos ver el sufrimiento de los defectos. Las personas o todos nosotros sufrimos es por nuestros yoes. Por eso se dice que el ego es el causante del dolor y el sufrimiento de nosotros mismos. En el momento en que uno empieza a observar su psiquis, empieza a observarse, empieza a darse cuenta de esa podredumbre que cargamos psicológicamente en nuestro mundo interior y que queremos empezar a modificarla, eso es doloroso, pero no podemos pensar en lastimar nuestro cuerpo físico, en quemarnos como hacían las antiguas personas que descubrían defectos y se metían las manos a la vela para quemarse y quitarse ese deseo. No, acá vamos a hacerlo de una forma más consciente, de una forma más objetiva para empezar a quitarle el alimento a todos esos defectos psicológicos. Ante todo es necesario y es urgente que empecemos a mirar el centro magnético. ¿Qué es ese centro magnético? Esto es una conferencia que vamos a ver más adelante, pero en este momento diremos que es donde gira o es el entorno en el que gira nuestra personalidad. Nuestro centro magnético está en este momento en la falsa personalidad, en el hipnotismo, en todas las cosas del diario vivir, en los quehaceres, en la profesión, en los títulos, en la cultura, más no está en nuestra conciencia. Entonces, por eso es necesario que empecemos a hacer esa transferencia. Pero para hacer esa transferencia, vamos a ver qué fue lo que nos hizo empezar a perder, porque en el momento en que una persona nace con su esencia, ese 3% de conciencia está despierto y eso es lo que también le da esa belleza al niño. Pero en la medida en que vamos empezando a crecer y a formar esa personalidad,
se va durmiendo la conciencia, a pesar de que es un 3%, pero se duerme, y ya queda es en función de la personalidad. ¿Qué fue lo que nos quitó esa ilusión de, más que ilusión, más bien veamos esa conciencia, eso a lo que nosotros veníamos? Pues el estudio, nuestro desenvolvimiento con las cosas del hipnotismo, las cosas del hogar, con las cosas de la familia. No estamos diciendo entonces que no se deba trabajar o no se deba estudiar, no. Estamos identificando qué fue lo que le robó el tiempo, que es para la conciencia, y lo estoy empezando a embutir en la personalidad. Hay personas que se dedican 5 y 6 horas metidas en el Facebook, metidas en YouTube, 4 horas derechito viendo películas, 2 horas criticando. Bueno, ese es su centro ese es su centro de gravedad, es decir, que está en función de la personalidad. ¿Cómo lo vamos a empezar a desandar? Identificando en qué se me está yendo mi tiempo, cómo estoy invirtiendo mi tiempo. Así podrá el hombre volver de nuevo a iniciar su viaje desde la personalidad hasta la conciencia. Recordemos que nuestra esencia viene de lo superior, de los mundos superiores, muy diferentes a esta pesadez que conocemos, pero para poder llegar a eso, entonces necesitamos ir teniendo esos objetivos, ese propósito diario de no olvidarnos de sí mismos, de nosotros mismos, de nuestro propio ser. De ese modo vamos a empezar a escalar esa gran montaña de nuestro ser o de nuestra conciencia. En tanto una persona siga con su centro de gravedad establecido en las cosas ilusorias, viviremos en antros psicológicos, en la ira, en la tristeza, en el sufrimiento, en la pereza, en la codicia, y de ahí no nos van a poder sacar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se va a dar cuenta que somos los únicos responsables de poder salir de esas colonias o de ese país psicológico en el que nosotros nos hayamos metidos. Por más de que una persona nos brinde una sabiduría, una reflexión, si nosotros no nos hacemos responsables con disciplina, con seriedad de nuestro trabajo interior psicológico, nadie nos va a sacar. Veamos que, por ejemplo, un drogadicto, ¿qué lo hace salir de ese vicio? Un objetivo, un propósito. Así mismo debemos tenerlo nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito en este momento? El soltero, pues el propósito será conseguir su pareja y empezar la práctica de los 3 factores. Para los que estamos casados, bueno, nuestro propósito será prender el fuego, tener la castidad y empezar a hacer iniciación por iniciación. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros debe tener siempre ese recuerdo del mí mismo, ¿sí? De nuestro ser, de nuestra conciencia, para ir cambiando, ir haciendo esa transformación. Cada persona tiene su centro en lo que estábamos hablando ahorita y es lo que nos caracteriza. Veamos el comerciante para poderlo desglosar mejor. Él está metido en toda la cuestión de facturas, de clientes, del comercio, de compradores, de mercaderes. Ese es el centro magnético de esa persona. Así sucede con el abogado. El abogado está en función de sus casos, de sus juicios, de la fiscalía, de sus clientes. El médico también tiene un centro de gravedad, un centro magnético en los hospitales, con sus pacientes, con sus medicamentos. ¿Cuál es nuestro centro magnético en este momento? En este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué se va todo nuestro tiempo? ¿Tenemos un tiempo para nuestro ser, para nuestra conciencia, o tenemos un tiempo, ahorita me voy a esto y luego a esto y luego a esto? Como veíamos en algún momento una propaganda, un personaje hablaba: me levanto desde las 6 de la mañana y voy al gimnasio y luego saco a mi perro y a las 9 hago esto y luego voy al colegio y luego a la escuela y luego voy a bla, 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 bla. Y yo decía, bueno, ¿y en qué momento este individuo dice, bueno, y voy a tomarme un tiempo para reflexionar y mirar cómo puedo cambiar o hago algo espiritual? No, y así nos pasa a muchos de nosotros. Entonces empecemos a identificar ese centro magnético para que empecemos a cambiarlo de la personalidad a la conciencia. Sí, entonces literalmente seguimos con este desenvolvimiento, ¿no? Una persona de ciencia está metido ahí en todos los procesos académicos, actualizaciones de libros, laboratorios y demás. Bueno, entonces ahí ya, pero ¿cómo es entonces de ahora hacia la conciencia? Bueno, el que está en un serio trabajo interior, el que quiere ahondar y va a desarrollar todo su conocimiento interior, en sí mismo debe tener el centro magnético del conocimiento interior. Aquí entonces ya empezamos a manejar una palabra que se denomina el esoterismo. Y aquí debo aclarar, esoterismo, nosotros tenemos unos conceptos equivocados de muchas cosas y también hay un concepto equivocado del esoterismo. Esoterismo es el conocimiento interior, el serio y verdadero conocimiento interior, ¿sí? Como quiera que este sea,
nosotros debemos entonces irnos alejando de esas cuestiones de la personalidad y cada vez más va a generarse esa transferencia entonces hacia la conciencia. Miremos entonces cómo es esta parte. ¿Sí? Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, o sea, en todos los procesos en los cuales estamos generando esos tres trabajos para limpiar y liberar nuestra conciencia y cristalizarla a través de la parte sexual, pues se inicia el regreso del hombre hacia las estrellas, como la imagen que está aquí atrás de nosotros. ¿Sí? Veamos entonces cómo se refiere también esto. Estábamos invitando desde la reflexión número 1, las personas que pudieron participar y los que no, los invitamos a que participen de la reflexión práctica número 1, en donde nos cuestionábamos y se generaba, bueno, hagamos en una tablita, miremos el tiempo que hemos invertido en la vida y nos vamos a dar cuenta que de todo ese tiempo invertido en la vida ha sido más para el ego, para los defectos, para la personalidad, y muy poquito tiempo lo hemos sacado para nuestra propia reflexión, para conocernos a sí mismos, para resolver esas cargas psicológicas no resueltas, para perdonar y demás. Quiere decir que literalmente debemos hacernos dueños de nuestro tiempo en muchos sentidos. Y ahí es donde vamos a lograr ese centro de gravedad. Es decir, que entonces, si no trabajamos sobre nosotros mismos y seguimos contaminándonos, vamos a decir que vamos a continuar en la degeneración sin darnos cuenta. La incapacidad de empezar a observarnos, de empezar a identificar nuestro mundo interior, es muestra, es síntoma de que queremos seguir en procesos de degeneración, queremos seguir siendo los mismos y no queremos cambiar. El cambio inicia cuando empezamos a observarnos a nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta que no somos tan buenos y que esas callejuelas bonitas, decentes, muy pulcras que tenemos en nuestro mundo interior son óbice para que no nos demos cuenta de lo que está dentro de nosotros. Entonces, por eso siempre es bueno tener en cuenta esto de hay maldad en los buenos y mucha virtud en los malos. No estamos diciendo que sea bueno o malo, sencillamente debemos darnos ese choque, ese recuerdo de sí mediante la autoobservación y decir, no podemos caer en el autoengaño y entonces porque allá está el que está fumando, el que está degenerándose, uy, no, ese ya se lo tragó el mundo, yo estoy bien. No, debemos mirar a ver qué es lo que se nos mueve en nuestro mundo interior. Siempre debemos darnos esa oportunidad de observarnos. ¿Para qué? Para empezar a cambiar, para empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Recordemos que cuando se está buscando un cambio, es necesario que vayamos a la práctica. Y esta es como esa reflexión que dejamos para finalizar la conferencia. Descubramos todos nuestros acompañantes de los estados psicológicos. Veíamos ayer en la conferencia esos estados internos equivocados que son de nosotros, que nosotros permitimos que nos manipulen: la tristeza, la ansiedad, el odio, el rencor, la venganza. Bueno, ahora vamos a mirar estos acompañantes con quienes más están. Ya vimos el estado. Estoy triste. ¿Cuáles son esos acompañantes? Cuando hay demasiada tristeza, demasiada depresión, puede entrar un terrible acompañante que es el yo del suicidio y nos lleva a cometer un delito contra nosotros mismos y a tomar una puerta falsa. Veámoslo también hoy en nuestra retrospección que hagamos. Veamos cuáles fueron los diferentes acompañantes que no nos dejaron cambiar, que nosotros debemos ir y eliminar a través de la súplica de la muerte a nuestra Madre Divina para que nos quite, desintegre todos esos defectos psicológicos y no nos lleven a seguir siendo los mismos. Esa es una de las propuestas prácticas que tenemos de esta conferencia, ¿no? Y lo podemos desenvolver día a día. Asimismo está esta otra. ¿Cuál es esa otra? Bueno, entonces miremos esto. Hagamos de cuenta que todos pueden ver lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que recordamos, lo que sentimos. Hagamos de cuenta eso, ¿sí? ¿Será que cambiará esa permisividad de mantener ciertas cosas en nuestro interior? Yo creo que sí. Hagámoslo diariamente, a ver si verdaderamente vamos a ser un poquito cada vez más radicales con eso que como está en nuestro interior y se supone que nadie se da cuenta ni nada, lo dejamos fluir. No, ahora vamos a hacer de cuenta que todos están viendo todo. Y a cada cosita que sentimos o pensamos, para que no lo vea nadie, para que no lo vea nuestra conciencia, para que el ego no se siga alimentando, dándole esos platicos de comida, como siempre digo, pues de una vez pedimos muerte.
¿A quién? A esa parte superior que está en nuestro interior. Madre Divina, elimíname este sentimiento. Madre Divina, elimíname este pensamiento. ¿Y que estoy recordando? Elimíname esto. ¿Y que estoy imaginando? Quítame esta imaginación mecánica. Que tengo ganas de hacer esto. Elimíname esto. Bien. Entonces, así es cuando vamos verdaderamente a ver uno a uno esos acompañantes que nos iban a estar arrastrando o que nos metían en diferentes barrios de estos terribles potencias y todo. No nos dejemos entonces meter allá a la potencia de la ira que tiene sus sirvientes que son el miedo, la culpa, la duda, la frustración. No nos dejemos meter a la lujuria, que ya dije cuáles eran los acompañantes que fortalecen ese país. No nos dejemos meter entonces con el orgullo y a dañarnos con ese autoengaño, con esa autoconsideración, con la autosimpatía para que dañe nuestras relaciones emocionales. No nos dejemos de eso. Lo mismo de la pereza, lo mismo con cada uno de nuestros defectos. Entonces, con esta conferencia ya podemos identificar cómo es nuestro país psicológico, cuál es ese rasgo psicológico que tenemos nosotros. Hay personas que pueden decir, no, es que yo soy muy orgulloso, orgullosa o iracundo, o bueno, en fin, ya lo vamos a identificar y vamos a mirar cuáles son esos acompañantes. Entonces los dejamos con la frase, por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Siempre tenemos una oportunidad de cambiar. No caigamos en el error del autoengaño de considerarnos buenos, porque siempre creernos buenos va a hacer que cerremos nuestros ojos a poder empezar a cambiar. Cuando nos creemos buenos o pensamos que nunca cometemos un error y que lo hicimos por buenos o por... ahí estamos ya empezando a estancarnos. Tampoco es considerarnos malos y lo peor, pero es empezar a mirar ese equilibrio que debemos ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Siempre debemos ver estas dos cosas en el estudio de nuestros defectos psicológicos para poder llegar a ese equilibrio interior. Así es, entonces bienvenidos a esto denominado conocimiento de sí mismo. Nos pueden seguir, entonces nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp. ¿Para qué? Pues bueno, ahí vamos a poderlos incluir en el grupo de WhatsApp, es un grupo cerrado, estamos brindando ahí pues las actividades que hacemos, estamos compartiendo los links, bueno, y también hay un material que estamos desarrollando ahí a través de Drive. Bueno, también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde estas conferencias que estamos dictando en pareja se están subiendo. Se denomina Conocimiento de sí mismo Fusagasugá y alrededores. La página de Facebook es donde nos están viendo, pueden también seguirla, y los invitamos al canal Autorrealización en YouTube, en donde se están subiendo los resúmenes de cada conferencia en voz humana. Se hagan de cuenta así la conferencia leída, pero en voz humana. Y también los invitamos al Facebook general de esta labor virtual llamada Autorrealización del Ser. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la próxima conferencia? Porque aquí seguimos brindando estas herramientas prácticas para que cada vez profundicemos más en conocernos a sí mismos. Es el tema número 21. La conferencia se denomina Concentración y Relajación. Seguimos entonces en todo esto denominado fase A. ¿Sí? Bienvenidos en nuestro próximo encuentro. Con mucho gusto estaremos pendientes para servirles. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ir entonces a la sección de preguntas. Las inquietudes que tengan, vamos a mirar y a solucionarlas. Muchas gracias. Muchas gracias.